Estamos acá con Atilio Borón, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y Avellaneda, además de eso es politólogo y sociólogo, y estamos en la Casa Cultural Utopía, que queda en el municipio de Bello. Y vamos a hacerles unas pequeñas preguntitas al profesor. Profe Atilio, ¿cómo ve el estado actual del acuerdo de paz en Colombia? Creo que se abre un paréntesis, porque de hecho los acuerdos de paz no pueden ser cancelados por un resultado electoral. Claramente eso es un asunto cerrado, es un acuerdo que se elaboró al cabo de casi 4 años, es un acuerdo donde participaron no solamente representantes del gobierno de Colombia, sino también de la FARC, hubo representantes de los gobiernos de Noruega, de Venezuela, de Cuba, y hubo también, algo que normalmente no se ha dicho, un enviado especial del presidente Barack Obama, que acompañó los últimos 2 años de toda la negociación. De manera que personalmente creo que puede haber algunos problemas de implementación, se abre un periodo de una cierta incertidumbre que no va a ser muy largo y que creo que más pronto que tarde van a tener que empezar a implementarse. No veo cómo se puede abrir una nueva discusión sobre los acuerdos, porque además sería, imagínate, tú has firmado un contrato refrendado por todo el mundo y de repente a la semana dices que no vale, eso no tiene ningún sentido. Podría tal vez pensarse que en función del resultado electoral, que además es muy ajustado, porque no es que el no ganó por una cifra abrumadora, fue una pequeña diferencia. Los sociólogos diríamos que eso fue un error estadístico, un error muestral. Con lo cual, pensar en un nuevo acuerdo no le veo yo que tenga mucho sentido. Sí podría haber una posibilidad de introducir algunos anexos que hagan a la implementación tal vez diferente del acuerdo tal cual se había originariamente pensado, pero nada más. O sea, en resumen, yo soy optimista de que eso va a avanzar. ¿Qué piensa del Nobel de Paz entregado a Santos? Mire, yo creo que fue positivo, yo creo que es importante porque en medio de una derrota tan inesperada como la que sufrió la causa del sí, ¿no es cierto?, a los acuerdos de paz, un Nobel entregado al presidente Santos de alguna manera refuerza su posición. Pero creo que ese Nobel tendría que haber sido entregado a algunas otras personas más, ¿verdad? Porque hay que reconocer que el proceso de paz comienza por obra y gracia de 2 personalidades muy importantes, una es Hugo Chávez, ¿verdad?, y otro es la ex senadora Piedad Córdoba. Y creo entonces que hubiera sido más justo que el Premio Nobel de la Paz le hubiera sido otorgado al presidente Santos, a los comandantes de la FARC que negociaron el acuerdo, porque es absurdo premiar a uno y no premiar al otro, y haberle dado también como parte, ¿no es cierto?, importantísima de ese acuerdo de paz, el premio Nobel a la ex senadora Piedad Córdoba y al difunto presidente Hugo Chávez Frías. ¿Piensa que hay un estancamiento o un retroceso político en América Latina de acuerdo a lo que pasó en Colombia? Mira, hay una ofensiva estadounidense muy fuerte para poner fin a todos estos gobiernos progresistas y de izquierda que hay en la región. Eso no te quepa ninguna duda. Estados Unidos está enfrentando una situación gravísima. Los propios intelectuales del imperio hablan de un problema de decadencia del imperio norteamericano, un debilitamiento creciente, una incapacidad para resolver los grandes problemas y desafíos que tienen el sistema internacional, y entonces están procurando retrotraer la situación de América Latina hacia como era hace 15, 20 años atrás. Han logrado un cierto éxito en la Argentina, porque por la vía electoral, otra sorpresa electoral, gana un gobierno de derecha radical, pero que está muy débil, todavía no se ha consolidado, y han echado mano a un golpe de Estado en Brasil para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. La verdad que lo que hay en América Latina, una tentativa de volver atrás un poco el reloj de la historia, como si Chávez no hubiera existido, Lula no hubiera existido, Evo no hubiera existido, pero creo que es un esfuerzo que personalmente pienso que no va a fructificar. Yo tengo confianza en que esto es un remesón temporario, pero que a medida que avance el proceso histórico vamos a ver cómo estos gobiernos de alguna manera vuelven a recuperar la fuerza que tenían en el pasado. Profe Atilio, ¿cuál es el problema de la paz y la guerra en el capitalismo? Bueno, el problema de paz y guerra en el capitalismo es muy serio, ¿verdad? Porque hoy en día si tú tomas la gran potencia capitalista del mundo hoy,
que es Estados Unidos, que es el guardián del capitalismo mundial, la economía norteamericana depende fundamentalmente del complejo militar industrial. O sea, fabricantes de aviones, helicópteros, armas, unidos con los lobbies que hacen especulación financiera en Wall Street. Para toda esa gente, si no hay guerras, sus negocios entran en bancarrota, o sea que tienen que promover guerras y donde no las hay las van a inventar. Entonces, el problema grave que tenemos es que una estructura como la del capitalismo mundial inevitablemente avanza en la promoción de guerras, de conflictos, sembrando discordia, tensando la situación de muchos países y creando situaciones incontrolables como por ejemplo la que tienes hoy en Siria. Entonces, cuando tú tienes una economía como la americana, en donde el motor más dinámico es el complejo militar industrial, es evidente que vamos a tener muchas guerras y los mismos estudios, ¿verdad?, de los estrategas de Estados Unidos dicen que Estados Unidos tiene que prepararse en el nuevo escenario internacional para estar en guerra durante los próximos 25 o 30 años. Si no hacen la guerra, pierden mucho dinero y ese dinero es el que financia la carrera de los políticos. Por ejemplo, la señora Hillary Clinton, que no es una persona de muchísimo dinero, tiene mucho dinero, no tanto como Trump, pero ¿quién le financia la carrera política? Este lobby, este complejo militar industrial. Y entonces, ¿qué va a hacer ella cuando llegue al gobierno? Producir más guerras como hizo Obama. Tocando el tema de las elecciones de Estados Unidos, ¿qué cree que le espera a la región? Nada bueno, siempre yo espero lo peor, digo, de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un imperio, ¿verdad? O sea, no es un país más. Estados Unidos es el centro de un imperio. Por lo tanto, que el emperador sea varón o mujer, blanco o negro, no cambia la lógica del funcionamiento del imperio, va a ser siempre la misma. Ellos van a estar procurando someter a los países del tercer mundo y sobre todo a nosotros, que para ellos este hemisferio es una sola unidad y la seguridad nacional de Estados Unidos depende de que todo el hemisferio, o sea, todos los países de América Latina y el Caribe sean países obedientes a los dictados de Washington. En la medida en que encuentres países, como fue el caso de Venezuela, como fue el caso es el caso de Bolivia, de Ecuador, etcétera, que de repente son países en los cuales ya no hay una vocación de obedecer a lo que manda Estados Unidos le declara la guerra, una guerra económica e inclusive una amenaza de una guerra convencional. Ahora, ¿por qué esta región es tan importante? Por la seguridad nacional, pero la otra cosa, porque es la región más rica en recursos naturales de todo el planeta. Esto tenemos que grabárnoslo nosotros. No hay otra parte del mundo que tenga tantos recursos naturales estratégicos como los que tiene América Latina. Para finalizar, usted dice que la sátira política es casi tan vieja como la política. ¿Cree que en estos tiempos se hace buen uso de esa figura literaria? No tanto como quisiera. Yo creo que el humor tiene un efecto fenomenalmente corrosivo, es mucho más, mira, tú puedes de repente hacer consciente a una sociedad con un chiste, con un buen ejercicio del humor, de algunos problemas de manera mucho más fácil que si hicieras una larga disertación filosófica o política. La gente entiende más, es un mensaje rápido, provoca alegría, te da optimismo, etc. Yo creo que en ese sentido el humor político es importantísimo. Y explotar formas no convencionales de crítica política. Tenés el cine, tenés documentales, tenés las redes sociales, pero la dosis de humor a mí me parece que es fundamental, porque un argumento que no sea amable humorísticamente, que sea solemne, en realidad no llega a mucha gente. Yo estoy en contra totalmente de la solemnidad. Me gustaría terminar con un chiste acá, pero bueno, no se me ocurre ninguno. Por ahí lo pienso, si hacemos un corte de repente lo cuento. Bueno, profe Atilio, muchísimas gracias y bienvenido al municipio de Bello. Bueno, gracias a ustedes, la verdad es muy a gusto estar acá y además entendí por qué le llaman Bello, ¿no es cierto? En homenaje a Andrés Bello, ¿no es cierto? Que fue el creador de la Universidad de Chile, pero bueno, él era nacido en Venezuela y ustedes lo han adoptado. Ese es un buen chiste también, ¿verdad?